7:36 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en los primeros 6 meses del año, ellos realizaron un estudio y los sucesos más predominantes en el país fueron los homicidios, con un 41% de los casos. Para analizar la situación de la inseguridad en Venezuela, nos acompaña el día de hoy el abogado, quien además es profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, Luis Isquiel. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Sí, veíamos este estudio que realizaba el Observatorio Venezolano de Violencia, que refería que en el país lideraban estos sucesos los homicidios con un 41%. Si lo analizamos con otros años, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, Venezuela sigue siendo el país con mayor violencia criminal en Latinoamérica. Eh, es cierto que la tasa de homicidios ha venido cayendo en los últimos 5 años en el país. Sin embargo, sigue siendo muy alta con respecto a los vecinos latinoamericanos y con respecto al mundo en general. Fíjense que ayer ocurrió un hecho bastante importante que a veces pasa desapercibido en un país con tanta violencia criminal como Venezuela, y es que asesinaron en la capital a 3 funcionarios del 6CPC, una acción, al parecer, de un grupo comando en la organización La California. Y esto es un ejemplo de esto que vienes mencionando, de la cantidad de homicidios que ocurren en Venezuela, que, repito, a pesar de que la tasa ha venido disminuyendo, sigue siendo algo de muchísima incidencia. ¿Cuáles son los homicidios o cuáles son los delitos más comunes? Porque, por ejemplo, los homicidios ocupan el 41%, pero el robo, según este estudio, ocupa el 24%. Bueno, tú sabes que eso va variando con respecto a la realidad económica, a la realidad social de los países en general, y eso también atañe a Venezuela. Según las últimas estadísticas o las estadísticas históricas que se vienen haciendo en los últimos años en Venezuela, los delitos numéricamente más frecuentes son los delitos contra la propiedad, y específicamente el robo en primer lugar y luego el hurto. Esos son los delitos, repito, que numéricamente ocurren con mayor frecuencia en nuestro país. Ahora, hay otros delitos que producen mayor impacto en la opinión pública y quizás tengan como mayor relevancia. Y en eso podemos incluir los homicidios, los secuestros y también la extorsión. Entonces, esto es una realidad que es cambiante, el tema criminal, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo también. Sí, se ha hablado también de los crímenes pasionales y el caso de los feminicidios. No sé si tienen estadísticas o si nos puede comentar de cuál es la situación actual en el país. Bueno, fíjate, no solo en Venezuela, sino también en el mundo, durante la época de pandemia, hubo un aumento de los delitos intrafamiliares, entre ellos los femicidios y, bueno, la violencia contra la mujer sobre todo. Eso se ha mantenido, vamos a decir, post pandemia, no en la intensidad de la pandemia, pero sí con una importante incidencia. Y bueno, también ocurre en nuestro país. Ahora, numéricamente los femicidios en Venezuela no son tan significativos cuando vemos el total de homicidios que ocurren año tras año. Y también hay que tomar en cuenta que no todo homicidio contra una mujer puede ser considerado como femicidio, sino solo aquellos donde la muerte se produce por razones de género, por razones de odio hacia la mujer. Entonces, muchas veces las estadísticas eh, ponen cualquier tipo de homicidio contra la mujer como un femicidio, cuando en realidad jurídicamente no es así. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, una mujer que se siente en amenaza en su propio hogar? ¿De qué manera puede resguardar su integridad física? Bueno, fíjate, eso es muy importante porque una de las consecuencias de que existe impunidad en Venezuela y de que no funcionen correctamente las instituciones policiales y las instituciones del sistema de justicia es que la gente no tiende a denunciar. Hay una tasa de denuncia muy baja, y eso conlleva a la impunidad, conlleva lo que se denomina en criminología la cifra negra del delito, es decir, hechos que ocurren pero que no llegan al conocimiento de las autoridades. Una mujer que está siendo agredida dentro de su hogar o fuera de él tiene
debería poner la denuncia ante el 6CPC. Hay una división allí contra violencia contra la mujer y la familia, y también el Ministerio Público tiene una división especializada en violencia contra la mujer. Y hay una ley en Venezuela que se denomina Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que conlleva una serie de medidas que las instituciones podrían adoptar para proteger la integridad física de las mujeres. Luis, ¿por qué piensas tú que las víctimas, aun y cuando saben que su vida está en riesgo, no denuncian? Son muchas las razones, ¿no? Eso también depende del tipo de delito que estemos hablando. Pero en términos generales, en Venezuela existe una baja credibilidad en las instituciones de policía y en las instituciones del sistema de justicia. Y eso conlleva que la gente no denuncie porque cree que no vale la pena denunciar un sistema que no funciona, un sistema donde lo más probable es que no lleve a nada esa denuncia, un sistema que tiene lamentablemente visos de corrupción. Yo creo que esa es la principal razón por la cual no denuncian. Luego hay personas que inclusive creen, dependiendo del delito, que muchos funcionarios policiales podrían estar involucrados en hechos delictivos y que si ponen la denuncia de una extorsión o de un secuestro, por ejemplo, más bien podría ser contraproducente precisamente por la posibilidad de que policías estén involucrados. En cuanto, por ejemplo, a los robos y los asaltos, ¿qué tan comunes son en el país? Se había dicho que con la migración también los delincuentes habían salido del país. ¿Esto es cierto? ¿Realmente la gente ha bajado la guardia? A ver, mira, con respecto a esto de bajar la guardia, creo que la disminución del secuestro express en las grandes urbes de Venezuela, en Caracas y en otras ciudades importantes, ha hecho que los sectores de la clase media y los sectores con mayores posibilidades de recursos se sientan más seguros, porque ese delito que afectaba principalmente a estas clases sociales ha disminuido de forma importante. Entonces mucha gente ya sale a restaurantes de noche, sale a fiestas, cosas que hace unos años ocurría con menos frecuencia porque sentían miedo de que podían ser víctimas de cualquiera de estas bandas que andaba cazando gente, recogiendo gente para ejecutar secuestros express. Con respecto al homicidio, una de las causas principales de que los homicidios hayan venido bajando en los últimos 5 años es la migración, ciertamente. ¿Y por qué con respecto a los homicidios específicamente? Porque el grueso de las víctimas y de los victimarios de los homicidios en Venezuela son jóvenes, varones, pertenecientes a los sectores populares del país, a las barriadas, a los pueblos de Venezuela. Y es precisamente ese grupo etario, ese grupo social, el que se ha estado yendo con mayor fuerza por nuestras fronteras, por el Darién y por otros caminos verdes, hacia países latinoamericanos y hacia otros países del mundo. Entonces, al disminuir la cantidad de posibles víctimas y también al disminuir la cantidad de posibles victimarios, tenemos que esa es una de las razones principales por las cuales han disminuido los homicidios en nuestro país en los últimos años. Según tu experiencia, ¿qué deberíamos hacer para nuestra audiencia, la gente que nos está viendo desde Venezuela? ¿Cuál es el modus operandi de estas bandas? ¿Qué no deberíamos hacer? Porque a veces pecamos de confiados y caemos y nos convertimos en víctimas de la delincuencia. Sí, bueno, primero eso que tú dices, estar prevenidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que algunos tipos delictivos han disminuido en Venezuela, no es menos cierto que seguimos siendo con el país con mayor tasa criminal de la región. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y nunca bajar la guardia. Lo otro, que en un país con alta tasa de criminalidad como el nuestro, no es buena idea ostentar bienes de fortuna. Ese es como el principal atractivo para los delincuentes que quieren cometer un robo, que quieren cometer un secuestro o cualquier otro delito contra la propiedad. Y lo otro son medidas de sentido común, de cuidarse en las calles de Venezuela, que deben asumir los venezolanos para tratar de prevenir, en vista de que las autoridades policiales, el sistema de justicia no funciona correctamente, ahí se vuelve más imprescindible el cuidado personal que pueden hacer los venezolanos para evitar ser víctimas del delito. ¿Cómo está la situación con respecto a la impunidad en el país? Mira, no hay estadísticas. El Ministerio Público prácticamente dejó de publicar sus informes anuales, que era por donde se podía observar
eh, cómo variaba el tema de la impunidad en Venezuela, pero todo indica que se mantienen los niveles de años anteriores, superiores al 90%. Es decir, que de cada 100 delitos que se cometen en Venezuela, más de 90 quedan sin ningún tipo de sanción, quedan bajo la impunidad total, y esta es una de las causas que hace que se repitan los hechos delictivos. Es como un círculo vicioso, pues el delincuente comete el crimen, no hay sanción y ese delincuente sigue ascendiendo en su carrera criminal precisamente por la falta de castigo por parte del Estado. Luis, recomendaciones finales para la gente que nos está siguiendo. ¿Qué debe saber el connacional que vive en nuestro país y quien nos visita? Bueno, primero lo que estábamos mencionando, este es un país que a pesar de que algunos tipos delictivos han disminuido, sigue siendo de alta peligrosidad y hay que estar muy atento en la conducta de los ciudadanos porque no es un país desde el punto de vista criminal normal. Lo otro es estar constantemente tratando de informarse acerca de los modos operandi más comunes. Te pongo un ejemplo, mira, esto también varía por zona, varía por cada tiempo, pero ha habido, por ejemplo, un aumento de los casos donde bandas delictivas ofrecen vehículos a bajo precio a través de Marketplace y tratan de citar a las personas a ciertas partes de Venezuela, donde luego la persona cree que va a ir a comprar un vehículo a bajo precio y resulta que es secuestrada, que es robada, etc. Los delitos informáticos han aumentado de forma importante, sobre todo estos delitos donde los delincuentes buscan estafar a las víctimas con venta de divisas, con venta de dólares. Eso tiene varios modos operandi. La clonación de redes sociales también ha aumentado. Entonces, tratar siempre de estar atentos a cuál es la actualidad de los modus operandi de la delincuencia en Venezuela para tratar de prevenir ser víctima de esos modus operandi. Gracias por compartir con la audiencia estas nuevas formas de actividad delictiva que muchas veces pues no nos percatamos que existen, pero es una realidad. Luis, gracias por tu tiempo y por toda esta información valiosa que compartes el día de hoy con nuestra audiencia de Buenos Días. Feliz día, feliz semana para ti. Feliz día, ha sido un placer. Hasta luego. El placer es nuestro. Es Luis Izquiel, abogado penalista, hablando el día de hoy sobre la violencia en Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Ya en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Antes les dejamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más información.